Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos al segundo seminario de Clay. Ya podemos decir que un espacio regular, porque es el segundo, no fue el único seminario. Tenemos la gran satisfacción de tener al doctor Oscar Pastor, de catedrático y director del Centro de Investigación de Métodos de Producción de Software de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Fue investigador de HP Labs, ha dirigido 20 tesis de doctorado, 31 de maestría en temas relacionados con modelo conceptual, ha publicado más de 300 artículos de investigación en actas de congresos, revistas y libros, digamos, un prontuario muy largo, ¿no? Actualmente lidera un proyecto multidisciplinario que vincula los sistemas de información y la bioinformática, orientado al diseño e implementación de herramientas para la interpretación de la información del genoma humano mediante modelos conceptuales. Es un gusto tenerlo acá y que nos comente, digamos, este seminario que va a tener una parte expositiva y después va a haber una sesión de preguntas. Los participantes pueden interactuar a través del chat. Nosotros y mismo Oscar va a leer las preguntas y vamos a tratar de responder más o menos en una hora total. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Permiso, permiso, antes de pasarle la palabra a Oscar, simplemente para complementar lo que decía Carlos. Oscar es una persona fantástica que además tiene, si bien vive en España, mejor, vive en los aviones, pero la lavarropa está en España, pero en Valencia, pero tiene el corazón puesto también en América Latina. Colabora enormemente tanto con la comunidad Clay como con la comunidad CIPSE en formar personas, muchos de los alumnos de doctorado que tú mencionabas, que creo que son en realidad mucho más, son jóvenes investigadores de América Latina, entonces creo que tiene mucho mérito también para ayudar a crear y fortalecer la comunidad de América Latina y desde Clay lo agradecemos muchísimo por eso, además infinitamente por la amistad que nos brinda. Perdone la interrupción. Adelante, Oscar. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luca, por esas palabras tan cariñosas. Sí que es verdad que, bueno, si de algo estoy orgulloso en mi carrera académica es de estar ya pues por hasta las 45 tesis doctorales dirigidas, que es un número, pues bueno, que lo que denota es que uno tiene muchos años ya. Pero además muchos de ellos, yo creo que la mayoría son estudiantes latinoamericanos y eso lo que ha creado es un vínculo que para mí es una riqueza, es un tesoro enorme el tener doctores que ahora son pues muchos de ellos ya brillantísimos investigadores en el ámbito iberoamericano e internacional. Y bueno, ahí estamos, seguimos, ¿eh? Seguimos en la brecha. Para mí es un placer enorme y un orgullo enorme poder dirigirme a la comunidad latinoamericana que tan importante ha sido en el pasado, en toda mi vida universitaria, investigadora, académica, que tan importante es en el presente y que pues, todavía espero que sea más importante si cabe en el futuro. Y bien, voy a compartir con todos ustedes un desafío que llevamos estudiando ya años y que también forma parte de la historia de nuestro bagaje investigador y que es un desafío mayúsculo, descifrar el lenguaje de la vida, ¿eh? Conectar lo que hemos hecho en toda nuestra carrera en ingeniería del software y en ingeniería de sistemas de información con lo que llamamos ingeniería de la vida. ¿Cuál es la conexión y a qué me refiero cuando hablo de descifrar el lenguaje de la vida, que suena efectivamente pues, como un desafío mayúsculo? Eso es lo que voy a intentar compartir, como digo, con todos ustedes en estos 40 minutos, intentando no pasarme demasiado, porque cuando uno empieza a hablar y en parte, aparte en un foro pues tan grato como este, pues se le va el tiempo y se le escapa todo el control. Yo hablo y hablo, si algo, y algo que me gusta, creo que es hablar, ¿no? Hablando se me pasan las horas, sobre todo rodeado de buenos amigos. Y bueno, déjenme que les hable pues, de cómo conectan los sistemas de información, la ingeniería de sistemas de información con la vida vista como sistema de información, y cómo podemos aplicar todo nuestro bagaje y nuestra experiencia y nuestro conocimiento acumulado en ingeniería del software y en ingeniería de sistemas de información a lo que llamaríamos ingeniería de la vida. Y bueno, por supuesto aparecerá la IA desde una perspectiva predictiva, explicativa, dentro de esa metáfora del fast thinking y del slow thinking que nos gusta aplicar, pues no solo en los sistemas basados en conocimiento, sino también en la ingeniería del software y en la ingeniería de la vida.
Bien, la vida como un sistema de información. Es una pregunta con la que comienzo muchas veces el curso con mis estudiantes de máster, o la vida como un programa. Puede ser la vida vista como un programa, puede ser tratada como un programa. Y bueno, en definitiva, si hablamos de un sistema de información, podemos ver la vida como un sistema de información. Desde luego, esta imagen, mirar al código de la vida como si lo viéramos desde una perspectiva pues absolutamente relacionada con los sistemas de información, es una dimensión fascinante, ¿eh? Y que aparte, pues que nos permite introducir esa metáfora tan atractiva, tan llamativa, de ver el código de la vida como un código que a un nivel de detalle, pues tan detallado como el de cualquier otro código, en particular del código que nosotros los humanos conocemos bien, porque hemos sido los inventores, el código en ceros y unos, el código binario. ¿Cómo podemos explicar todos los eventos biológicos y a través de interacciones químicas lo que hacemos, lo que somos y lo que al final de nuestro día a día pues manifestamos en ese programa en ejecución que desde este punto de vista sería la vida? Ver la vida como un programa, ver la vida como un sistema de información es entender que tenemos un manual de instrucciones muy complicado que hace que como instancias de ese programa pues estemos en continua evolución y que estemos pues a través del consumo de energía y la evolución constante y de ese juego de fuerzas que nos permite pues estar vivos como decimos en una palabra pues tan fuerte, tan sólida como la de estar vivos, como metáfora de que somos un programa en ejecución. Bueno, esa es la metáfora que nos gusta emplear y, por supuesto, si estamos hablando de que la vida puede ser vista como un programa, la primera pregunta que aparece es dónde está ese programa, de qué tipo de código estamos hablando y de todo eso vamos a estar hablando durante esta charla. Es muchas veces cuando pregunto si la vida es un programa, pues es normal que a nivel del Sapiens se resiste a reconocer que es un programa, especialmente cuando es una instancia del Homo sapiens, pues no de ciencias, no ingeniero, de letras. Es decir, bueno, hay algo ahí que no podemos ser programas porque eso implicaría pues que algo nos falta a un factor humano que está ahí y que de alguna forma pues estaría fuera de lo que sería la ciencia, el proceso automático que está detrás de un programa. Pero bueno, en cualquier caso, incluso para la gente que inicialmente lo pueda ver de una forma más dudosa, en cualquier caso es fascinante ver la vida como un sistema de información porque se puede describir muchos de los fenómenos que nos caracterizan pues como instancias de ese programa que está viviendo en este contexto que nos da pues el planeta que todos compartimos. Nos permite vernos como un sistema de información tremendamente complejo, heterárquico, en el sentido de que tenemos un hardware, tenemos un sistema, un esqueleto, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema circulatorio, tenemos un sistema de defensa fascinante también, que muchas veces supera a lo que estamos acostumbrados a ver en la saga de las películas de Star Wars. Es decir, un sistema de información tremendamente complejo y que comparte todos los principios que habitualmente analizamos de manera conceptual cuando hablamos de sistemas de información. Y un sistema de información cuya complejidad, y eso es lo que es fascinante, nunca ha podido ser descifrada por el Homo sapiens hasta ahora, ¿eh? Y cuando decimos que no ha podido ser descifrada hasta ahora es porque ha aparecido pues, una palabra mágica, la genómica, una palabra que, si ven esta transparencia, es tan reciente como el 1987. El primer artículo en el que se cita, aparece la palabra genómica, es nada menos que de 1987, que es hace 2 segundos en términos de la vida geológica. Medicina de precisión, ¿eh? Y veremos cómo es el concepto entender la vida como un programa, ha venido de la mano de querer entender cuáles son los errores de ese software, que es el programa de la vida, que hace que, bueno, las enfermedades existan y que si vemos una enfermedad pues como un error de software, el poder arreglar ese error de software, el poder solucionar ese error de software, implicaría entender la medicina de una forma absolutamente revolucionaria, disruptiva, como nunca la hemos concebido. Cuando hablo de hemos, me refiero a nosotros, a lo que somos, al Homo sapiens, a los sapiens, ¿no? Y cómo esa revolución, pues bueno, ha generado esa maratón que empezó pues con un proyecto ambicioso, espectacular, el genoma humano, que se desarrolló durante 13 años, de 1990 a 2003, estamos en el siglo XXI, y cómo en esos 13 años, que fue el tiempo que se invirtió en generar el primer genoma humano. Secuenciar un genoma podríamos verlo, pues bueno, como secuenciar un programa en Python. Secuenciar un programa en Python de los que nosotros hacemos, nosotros los humanos, los sapiens,
consistiría en tener una máquina, un dispositivo que generara los millones de ceros y unos que constituyen un programa. Millones de ceros y unos que al final pues son los que en última instancia explican que la ejecución de un programa funcione y se realice en la manera en la que pues, bueno, no estamos acostumbrados a ver. Si somos programas en ejecución es porque la visión, la analogía es que tenemos otro código, no son ceros y unos, ahora vemos son 4 letras que representan a 4 nucleótidos, 4 sustancias químicas, y esos millones de 4 letras son el código fuente que se corresponde con ese otro tipo de programa que estamos diciendo que es la vida, y que repito que en el ámbito del proyecto del genoma humano, después de haber secuenciado ese primer genoma humano en el año 2003, solo 22, 23 años después, estamos ahora en el 2026, en 22 años, aquí poco pues aparecen reducidos en 5 puntos un conjunto de avances que son, desde luego, como decía antes, disruptivos, revolucionarios, y que van en la línea de conseguir una realización completa de lo que es la medicina genómica de precisión. Fíjense, el primer punto, aquí hay 5 flechas, cada uno de estos puntos representa pues, un avance en el ámbito de nuestro conocimiento del genoma. El coste de la secuenciación de un genoma humano, es decir, el coste de secuenciar el genoma de cualquiera de nosotros, eso que costó 13 años, hace 23 años, ahora cuesta unas pocas horas, y el coste, pues bueno, en el primer genoma costó pues más de 1 billón, creo que era una barbaridad, no, la cifra es loca. Ahora estamos hablando pues de 200, $300, ¿eh? Es decir, hay una reducción espectacular. Más de 1 millón de veces se ha reducido el coste de secuenciar un genoma humano, hasta el punto de que secuenciar el genoma de una persona se convierte en algo que podemos incluso incluir en las prácticas clínicas de muchos servicios de salud sanitarios de los países, pues de cualquiera de nuestros países. Claro, eso hace también, vamos al segundo punto, en el que el avance, este tic gordo quiere representar que el avance ahí ha sido espectacular. Pues hay millones de secuencias de humanos generadas. Los avances en la comprensión de cómo funciona, de cuál es la funcionalidad del genoma, pues bueno, realmente es el desafío en el que estamos ahora mismo instalados: cómo funciona el genoma, cómo funciona ese código, cómo podemos interpretar, descifrar ese código que realmente es el código de la vida. Es algo que en el ámbito de la medicina se está aprendiendo continuamente, porque entendemos o intentamos descubrir por qué ciertas variaciones en el genoma, como les voy a comentar después con ejemplos concretos, explican por qué determinada patología, determinada enfermedad, determinado problema aparece en nuestro cuerpo y hace que nuestro programa esté funcionando de manera incorrecta, que es lo que, pues bueno, en nuestro lenguaje humano es lo que llamamos enfermedad. Estamos enfermos. Hay un software bug, hay un error de software que está teniendo una consecuencia pues tan lamentable pues como pueda ser que padezcamos un cáncer. En el cuarto punto, lógicamente, los avances que se están produciendo en la interpretación de estas enfermedades que les estaba comentando, y que son las que están dirigiendo la evolución de esa interpretación del lenguaje de la vida, pues son significativos de una manera espectacular. No les he dicho que estoy aquí ahora mismo pues en Maastricht, en una reunión de un proyecto europeo, BETER, en el que estamos justamente aplicando Machine Learning para el descubrimiento y la interpretación de enfermedades desde su base genética. Y la actividad que se está realizando en ese contexto pues es tremenda en todos los países y en todos las universidades y centros de investigación, con una multidisciplinariedad natural que implica pues juntar a expertos en ingeniería del software y de sistemas con expertos clínicos, con biólogos, con bioinformáticos, con genetistas y con todos los diferentes actores de esa obra de teatro o de esa orquesta que tiene que tocar de manera absolutamente coordinada para que toda esta información se pueda llegar a descifrar. El puntito este más chiquitín, lo que de alguna forma pretende representar es que estamos ahora, pues bueno, estamos empezando a hablar de cosas que están ahí. No hablamos de teoría, está ya en algunos sistemas sanitarios, está ya en algunas terapias contra ciertas enfermedades, y bueno, lo tenemos ahí, como también les voy a ir comentando inmediatamente. Y bueno, estoy aquí, el tiempo va a una velocidad loca. Este caso en su momento fue un caso pues, muy comentado. Estamos hablando de febrero del 2023, o sea, hace ya más de 3 años, y parece que fue hace un siglo. Pero bueno, fue la primera vez que un científico chino editó el genoma de un embrión, es decir, modificó el programa de un embrión con la intención de corregir, bueno, pues un error de software, unas variaciones que venían heredadas de la madre y que hacían a este embrión, pues bueno, susceptible de padecer el virus del SIDA.
Esto fue todo un acontecimiento muy contestado porque realmente, pues, desde el punto de vista ético, como pueden entender, editar un embrión, corregir un programa de un ser humano para adaptarlo a nuestros deseos, a nuestro gusto, pues tiene unas implicaciones éticas tremendas, se lo pueden imaginar, en manos de personajes de la historia reciente o pasada que pudieran tener no un arma, sino un artefacto que permitiera determinar cómo va a ser el embrión, qué características van a tener los humanos que van a aparecer. Y que bueno, este experimento, que ya ha ocurrido hace 3 años, puso de manifiesto que se puede hacer y se hizo. Y se hizo con dos gemelos bueno, y ahí están. No hay, por supuesto, se les protege de una manera, su privacidad es sagrada, pero estas personas están ahí, tendrán ya pues 4 o 5 años y estas personas han sido los primeros seres humanos cuyo genoma ha sido modificado por nosotros mismos, por los humanos, ¿eh? Bien, ¿qué ocurrió con este científico, He Jiankui, en China? Que a pesar de que China también tiene una legislación pues, más flexible que la europea, por ejemplo, en este tema, pues aún así se levantaron todas las alertas acabó en prisión, pero bueno, poco tiempo, 2 o 3 años, ya está por ahí también actuando con un caché enorme. Si no estoy mal informado, pues está en el Reino Unido, creo que está en Oxford o Cambridge. Y bueno, lo único que dice este científico que ha hecho bueno, pues, este trabajo ciertamente brillante es que él no ha hecho nada malo. Él simplemente lo que quería era pues, que esta pareja de gemelos no tuvieran, no tuvo, bueno, no eran gemelos, era la otra palabra, los twins, ¿no? No me sale ahora en castellano, pero da igual. Que no tuvieran ese problema, que sí que tenían, y que él, corrigiendo el software, pues había conseguido no tener. Claro, ¿dónde está el problema? Él lo que dice es que no hizo nada malo, solo que lo hizo demasiado pronto. Pero deben entender de que esto, pues un poco es abrir la caja de Pandora. Si podemos modificar el genoma de un ser humano, ¿dónde está el límite? Y aparte, ¿qué efectos puede tener esa modificación? Porque todavía está ese conocimiento tan preocupante, que es lo que no sabemos, que en el ámbito genómico hay muchas cosas que todavía estamos descubriendo y hay muchas cosas que no sabemos. El cuerpo es un sistema enorme y ese código tiene unos niveles de interacción que estamos descubriendo poco a poco, pero no podemos empezar a manipular sin saber las consecuencias reales de lo que estamos manipulando, porque hay efectos que se nos pueden o que pueden escapar perfectamente a nuestro control. Una noticia mucho más positiva, esta es reciente, esta es de hace menos de un año, y es que, pues bueno, es una primera terapia génica aceptada por la Agencia Europea de Medicación, que lo que hace, pues, es curar una enfermedad, es hacer un tratamiento, pues esa nueva medicina genómica de precisión, que cambiando o viendo un problema de salud como un error de software, identifica cuáles son las variaciones, las letras que están haciendo que el sistema no funcione correctamente, y a través de una tecnología, que es una tecnología pues, que cada vez seguro que conocerán la mayoría de ustedes, y que si no, pues cada vez se va a hablar más de ella. Ya tiene varios años, CRISPR. Pero bueno, esta tecnología CRISPR es un comando de edición, es una tecnología para editar el genoma. Hasta hace poco yo en mis clases a mis estudiantes les decía que bueno, que todo esto está muy bien, pero mientras un programa en Python lo puedo editar y lo puedo adaptar a lo que yo quiero que haga a través de esos mecanismos de edición. El día que pudiéramos editar el genoma, pues se abriría la posibilidad de tener programas que son adaptables a lo que queremos que hagan conforme vamos aprendiendo cuáles son esas instrucciones del lenguaje de programación de la vida. Y bueno, eso apareció, la CRISPR ya está ahí, esto está avanzando, pues todo esto avanza a una velocidad espectacular. Y bueno, pues ya aparecen, como les digo, terapias génicas, que están las terapias CAR-T y todo lo que son mecanismos o terapias que están basadas en la corrección, en la modificación del genoma, para poder solucionar un problema de salud que se ve, en definitiva, como un error de software cuyas instrucciones empezamos a entender hasta el punto de que las podemos manipular. Bueno, y si me permiten la licencia de la pequeña broma, hasta películas como Jurassic Park empiezan a no ser de ciencia ficción. Esto es el rinoceronte blanco del norte, animal africano, estaba en extinción, y que un instituto de investigación alemán está aplicando técnicas de fecundación in vitro, pero mezclando especies distintas, que es algo que nunca se había planteado, y que, bueno, con un rinoceronte de un linaje próximo a este rinoceronte blanco del norte, pues bueno, la fecundación in vitro
se convierte en algo que mezcla, que se aplica sobre especies que son diferentes y nuevamente pues ahí aparece esa pregunta que es extremadamente, bueno, interesante si estamos tomándonos un trago juntos, pero tremendamente también peligrosa, que es dónde está el límite. ¿Cuál es el límite de todo este conocimiento que cada vez estamos adquiriendo sin pausa y que tiene unas consecuencias que muchas veces quizás no estemos preparados todavía para valorar y entender en su complejidad? Permítame ahora compartir pues una transparencia por la que tengo especial apego, me la habrán visto en algunas charlas, porque explica un poco lo que ha sido la historia científica de mi vida, ¿eh? Bueno, en la parte de azul de arriba, pues la ingeniería del software clásica, lo que hemos hecho siempre, modelos conceptuales, model driven, diseño dirigido por modelos, conceptual model based programming, y la idea era que a partir de modelos generamos programas cuyo código en última instancia pues son esos sí millones de ceros y unos, pues como sabemos perfectamente. Pero ¿qué pasa si pasamos de la ingeniería del software a la ingeniería de la vida? ¿Y qué pasa si entonces lo que tenemos aquí pues es otro tipo de código? No es un código binario, es un código cuaternario. No son millones de ceros y unos, son millones de cuatro letras, a Cs, Gs y Ts, que representan en este caso pues no a la ausencia o existencia de electricidad, sino a cuatro elementos químicos que se conjugan y funcionan de forma acoplada de determinada manera, y que también tiene, pues igual que ocurría con el código binario, que era el resultado de transformar instrucciones de lenguajes de programación de bajo nivel, pues tenemos ya otro tipo de lenguaje de programación de base biológica que conceptualmente juega el mismo rol. A partir de estas instrucciones se genera este código. Y por supuesto, pues el model driven y el modelo conceptual que hemos hecho toda la vida para generar software de calidad, pero software de calidad entendiendo software como lo que hemos creado, del software del que hemos sido creadores nosotros, los sapiens, pues podríamos aquí plantear esta tremenda interrogación que lo que hace es decir, bueno, ¿por qué no puedo plantearme tener modelos conceptuales que determinan el tipo de vida que quiero tener a través de la generación del código del que yo después produzco pues las plantillas correspondientes de ADN que manifiestan esa o que representan o que materializan esa vida? Esta parte verde, y de ahí un poco también el título de esta charla, cómo hemos ido de la ingeniería del software a la ingeniería de la vida, y lo que es fascinante es que las ideas son exactamente las mismas, y que si fuera imposible descubrir las instrucciones de este lenguaje de programación de la vida, estaríamos bloqueados en esta parte, pero es que no está siendo imposible, todo lo contrario, estamos avanzando a pasos agigantados, cada vez conocemos más de ese lenguaje de programación que es la vida, y estamos en condiciones de plantearnos qué modelos de vida seríamos capaces de crear. Y eso es tremendo, sin ser tremendista, desde el punto de vista pues, de nuestra civilización, porque bueno, vamos más allá del sapiens. Por eso me habrán escuchado en algunas charlas hablar del Homo genius, ¿eh? El Homo sapiens, un Homo sapiens que es capaz de crear y de manipular el genoma, crea vida y se convierte casi, pues eso es jugando a ser dioses. También les comentaré esto más adelante en una charla TED que di hace poco, porque realmente pues vamos más allá de lo que ha sido nuestra historia como Homo sapiens. Nunca se ha planteado el sapiens como un creador. Los creadores eran otros, no éramos nosotros. Y en esa tremenda ecuación estamos ahora mismo absolutamente inmersos. Bien, esto también yo cuando tengo estudiantes en mi máster de ingeniería del software les hago pues el truco, la trampa de decir, bueno, pues sois ingenieros informáticos y aquí tenéis ceros y unos, decirme qué dice aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Este conjunto de ceros y unos, ¿qué dice? Por supuesto la pregunta tiene trampa porque eso no se puede saber. Pero cuando les comento que esto es el resultado de traducir esta instrucción de ensamblador, que es un lenguaje de más bajo nivel, aunque ya tampoco muchos conocen el ensamblador, sí que alguien que tenga un poquito más de base puede llegar a adivinar que esto tiene algo que ver con algo aritmético, porque ese tipo de adición, el comando add, lo que hace es a un procesador registra un número y realiza una operación y deja el resultado en otro registro. Pero lo que todo el mundo entiende es la instrucción en Python que se corresponde a esta instrucción ensamblador, que es 4 más 3, ¿eh? O sea, esto es lo que todos sabemos. Yo escribo en un lenguaje de programación 4 más 3, sin saber que los ceros y unos son los que sean. Esto está un poco simplificado por efectos académicos, pero bueno, esto es la esencia de nuestra ingeniería del software. Instrucciones que se convierten en un código a nivel físico que es ejecutado. Y esto lo entiende cualquier ingeniero de software o de sistemas.
Pero ahora hago la misma metáfora con la ingeniería de la vida. Y esto es otro código. Aquí no estamos hablando de ceros y unos, sino estamos hablando pues, de codones, de grupos de 3 nucleótidos que se corresponden con pues, cada uno de ellos con otro modelo de ejecución. Pues bueno, nosotros, yo no sabía nada, no sabía en nuestro equipo, nadie sabía nada de esto y hemos aprendido. O sea, se aprende y sabemos que estos son pues, otro código, otro nivel físico. Y este nivel físico también es el resultado de procesar un nivel, un lenguaje de instrucciones, de un lenguaje de programación que aparte tiene mucho parecido con la ingeniería del software, incluso tiene el begin y el end. Hay aminoácidos que hacen justamente de inicio, de fin, y bueno, se van generando proteínas que son conjuntos de aminoácidos, otro modelo de ejecución, pero un modelo de ejecución, un lenguaje de programación con otro tipo de instrucciones, pero estamos hablando de instrucciones de un lenguaje de programación que, bueno, esto se lo suelo plantear a mis estudiantes de ingeniería biomédica, tampoco saben lo que dice aquí, pero todos entienden la instrucción. La instrucción antes era 3 más 4, ahora la instrucción es color de ojos igual azul. Color de ojos igual azul. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo soy capaz de introducir este código en un embrión cuyo núcleo de célula, el genoma, lo puedo modificar porque tengo la tecnología para hacerlo, pues ustedes mismos. Estamos hablando de que el poder seleccionar el color de ojos de un bebé, pues es tecnológicamente ahora mismo es perfectamente realizable. Y bueno, yo no sé si en algún sitio o en algún tipo de centro especializado se realizará, no lo sé, porque estos temas, como les digo, tienen lógicamente una contrapartida ética brutal. Y tenemos que ser conscientes de todo lo que se está pudiendo hacer ya para que esa contrapartida, esa barrera ética, pues esté bien defendida y esté perfectamente construida y mantenida cuando sea necesario. Pero tecnológicamente todo esto, como les digo, va a una velocidad impresionante. Y bueno, no nos faltaba más que, por supuesto, pues el actor IA, que es un actor esencial en este tipo de situación y que lo que está haciendo pues es hacer que todo el avance asociado a esa comprensión, ese descifrado del lenguaje de programación de la vida, pues vaya todavía a más velocidad. Y cuando hablo de IA, y está eso muy conectado con lo que mi buen amigo Ricardo Baeza comentaba en la charla pasada, pues es hablar bien de IA, hablar con propiedad. Cuando hablamos de utilizar la inteligencia artificial para descifrar el lenguaje de la vida, aquí sí que tenemos claramente dos tipos de aproximaciones, dos tipos de usos de la inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial predictiva, que está basada en Machine Learning, en Deep Learning, en redes neuronales, y otra explicativa, basada en ontologías, en modelos conceptuales, y que básicamente pues, una predice y la otra explica. Y déjenme que se lo explique también vaya con esto, pues con todo, con el detalle sobre casos concretos que se puedan entender perfectamente. El conocimiento predictivo, el orientado a Machine Learning, a Deep Learning. Habitualmente yo tengo, pues bueno, puedo secuenciar con esas facilidades de secuenciación que les he dicho que van a una velocidad, que están evolucionando a una velocidad brutal y ahora pues yo puedo acoger 200 pacientes con cáncer X, 200 pacientes sin ese cáncer, puedo analizar sus genomas y puedo buscar comunalidades, patrones, qué tipo de variaciones, qué tipo de modificaciones en ese conjunto de letras que conforma el genoma se aparecen en los pacientes con la enfermedad y no aparecen en los pacientes con la que no tienen esa enfermedad. Yo determino cuáles son las variaciones que están caracterizando, puedo identificar ese error de software que me puede permitir llegar a entender que esas personas tienen la enfermedad. Y bueno, eso por ejemplo, pues puede ser, yo puedo detectar que algo está mal con un recién nacido que tiene unos altos niveles de amonía, que es una sustancia tóxica que el cuerpo debe expulsar. La causa de este problema, pues bueno, secuenciando el genoma y realizando ese tipo de estudio, descubrimos que hay una enfermedad rara, con estos nombres impresionantemente complicados que mis amigos los médicos le ponen a las enfermedades, el carbomil fosfat sintetasa, una deficiencia de esa deficiencia de carbomil fosfat sintemasa, CPS1, y eso pues genera mortalidad en la infancia. Lo que estoy determinando con ese conocimiento predictivo es que existen determinadas variaciones hay mutaciones en el gen que hacen que ese problema pues, aparezca, pues y eso lo hago analizando cantidades ingentes, cuantos más datos clínicos de pacientes mejor, niños con, niños sin la enfermedad, y descubro cuál es la mutación que tienen los bebés que tienen la enfermedad, pero no sé por qué el problema ocurre. Yo sé que si tienes esa mutación, tienes el problema, pero no sé explicar por qué. Por eso esto le llamamos conocimiento predictivo. Con Machine Learning, con Deep Learning, determino qué variaciones son las que generan ese efecto y puedo diagnosticar.
Podría incluso corregir porque puedo saber cuál es el error y podría poner cuál es el valor correcto, pero no sé explicar por qué pasa. Bueno, parte del por qué pasa es la que nos da la inteligencia explicativa a través de la navegación por ontologías y modelos conceptuales. De hecho, en este caso, pues sabemos que la edición genética, esta que hemos hablado antes, que se puede hacer a través del CRISPR en nuestro caso, pero el propio sistema humano pues va corrigiendo los problemas que continuamente se pueden generar en el ADN para intentar restaurar el funcionamiento normal de un gen mutado. Pero cuando hay una mutación no corregida, pues bueno, puede ocurrir, y es lo que pasa en este caso, que al haber una mutación, el gen responsable de generar una enzima, que es la CPS, que es la que tendría que hacer que se desapareciera esa amonía, pues no funciona. Y bueno, pues esta es la explicación. El CPS1 debería ayudar a que la amonía se excretara a través de la orina, generando pues a través de una transformación química, otra sustancia, que si no aparece, si esa enzima que realiza ese cambio no aparece, pues entonces la amonía se acumula y al acumularse pues envenena el cerebro y genera la coma, el paciente, el niño entra en coma y muere. Pero bueno, esto podría ser, ese efecto podría pues hacer que se acumulara cierto tejido y entonces genera un tumor, por ejemplo, y entonces aparece un cáncer. Es decir, la explicación lo que hace es a través de el conocimiento que proporciona un esquema conceptual de todas las partes ómicas que explican ese modelo de ejecución, me permite navegar por el modelo y entender lo que está pasando. Bien, no tenemos tiempo aquí de entrar en detalles, lógicamente, ya el tiempo pasa rápido, pero bueno, esto es un modelo conceptual del genoma humano y bueno, este modelo conceptual muy brevemente sí que les puedo y se puede entender perfectamente que tiene información, pues aquí tiene información de elementos de cromosoma, que son trozos de cromosoma, parte de una secuencia de ADN, y luego ese elemento de cromosoma pues va asociado a una variación, hay una variación que forma parte en ese trozo del genoma hay una variación, por lo tanto hay un problema. Esa variación lo que va a hacer es que pues la parte aquí tendría que generarse un ARN, un elemento transcribible, bueno, notación genómica, pero al haber una variación hay un transcrito, un ARN que no se va a poder hacer, por lo tanto hay una proteína que no se va a sintetizar y esa proteína que no se va a sintetizar va a hacer que aparezca en lo que son la parte de pathways, las reacciones metabólicas. Pues bueno, aquí ven, por ejemplo, que yo tengo entidades, las entidades participan en eventos biológicos con un rol, pero esa proteína tendría que estar participando de cierta manera y al no estar, puedo explicar. Con la parte predictiva yo determinaba cuál es la variación que va a estar asociada a la enfermedad. Con la parte explicativa me muevo por la ontología, por el modelo y puedo explicar por qué pasa, con lo cual, bueno, tengo todo el conocimiento que necesito para alcanzar ese objetivo que nos estamos planteando de poder descifrar el lenguaje de la vida. Bien, este es el rol del modelo conceptual y bueno, en la parte final de lo que les quería comentar es ese enganche, esa conexión que hemos hecho con la perspectiva del fast thinking, del fast thinking, el slow thinking, aplicado no solo a nivel de representación de conocimiento y de ingeniería del software, sino también a nivel de ingeniería de la vida. Y bueno, el conocimiento explicativo, la dimensión esta de la parte explicativa que les decía es el slow thinking. Slow thinking quiere decir que yo voy a focalizarme en este caso en entender y en explicar por qué las predicciones que he conseguido identificar tienen el producto o producen o generan el efecto que producen. Este enfoque de slow thinking lo que me hace es acumular conocimiento y me permite que, bueno, que entonces que abra nuevas posibilidades para que yo pueda, a través de mecanismos de edición del genoma, pueda tratar las enfermedades como si fueran realmente errores de software, que es un poco la idea que ya les transmitía inicialmente. Esta es la parte del slow thinking, el fast thinking, que es el machine learning, la parte predictiva, pues lo que hace es analizar cantidades lo más extensas de datos posibles, normalmente se corresponde con pacientes con y pacientes sin una determinada patología, y de esa forma pues descubrimos patrones, identificamos variaciones y generamos pues esos candidatos, esos marcadores que dicen, bueno, aquí tengo los candidatos a ser considerados los causantes de una enfermedad. Repito, en este caso, pues estamos hablando de un machine learning, de un pensar rápido, de un fast thinking, porque aquí, pues bueno, el ejemplo que usábamos con otros colegas, con Giancarlo Guisardi, Vida Story, hablando del fast thinking versus slow
slow thinking, en software engineering, era el ejemplo de un niño que está lanzando una pelota a la pared y esa pelota, pues si lanza la pelota a la pared una vez, sabe dónde recogerla y si la lanza 100 veces o 1000 veces o 100.000 veces, bueno, o si la lanza 1 millón de veces, pues claro, cuando tire la pelota a la pared sabrá dónde poner la mano porque es un conocimiento predictivo que ha adquirido como consecuencia de la acumulación de información. Pero no sabe por qué. Eso es fast thinking, es conocimiento predictivo. Este niño no sabe nada ni de Newton, ni de la gravedad, ni de las leyes de la física que explican por qué cuando lanzo la pelota con determinada inclinación y determinada velocidad y según el rozamiento y aplicando todo el bagaje físico, yo puedo calcular dónde tendría que poner el brazo. Eso es lo que hace la parte explicativa. La parte explicativa le pone a la parte predictiva el soporte teórico que permite explicar, pues bueno, en este caso yo no necesito tirar la pelota 1 millón de veces. Cuando tengo las fórmulas, yo calculo con las distintas variables que van asociadas al lanzamiento de la bola, la lanzo contra la pared y sé dónde tengo que poner el brazo porque la fórmula me lo dice. Bien, como les digo, esto tiene una representación muy bonita en el ámbito de la ingeniería de la vida, de la medicina genómica de precisión, pues porque tengo, por un lado, personas con una enfermedad para las que identifico variaciones que explican el por qué tiene esa enfermedad, pues explican, no, o sea, sé que teniendo la variación la enfermedad aparece, no sé por qué. La parte explicativa, el slow thinking, es el que a través de esos mecanismos biológicos que me permiten recorrer, navegar por ontologías y modelos conceptuales, a partir de ahí puedo explicar el por qué ese efecto que he predicho se está produciendo. Bien, lógicamente en la medicina, pues bueno, estos son proyectos que estamos haciendo ahora con partners, pues ojalá también estamos ahora trabajando con gente en Chile, haciendo cosas muy interesantes y nos hemos planteado también como consecuencia de este último CIPSE hacer algo en República Dominicana, pero en nuestros proyectos europeos estamos trabajando en esa dirección. Y bueno, cuando hablamos de Machine Learning como herramienta de descubrimiento o identificación de patrones, tenemos como input una matriz que tiene miles de características y en las que cada fila pues, representa un paciente y cada columna pues, representa esa variable clínica o biológica que está dando cuenta de un aspecto que es relevante para la enfermedad. Se entrena a un modelo a partir del cual pues, se va a conseguir identificar cuáles son las variaciones o los patrones descubiertos que se asocian con una base estadística suficiente como relevantes para explicar esa patología. Y finalmente, pues el resultado de este proceso es un conjunto de biomarcadores, candidatos, a partir de los cuales se va a producir, se va a poder realizar el diagnóstico de esa enfermedad. Repito, sin saber todavía el porqué, porque el porqué es algo que viene después. Bien, la parte explicativa. Aquí he preparado un juego así también, un caso pues muy concreto, porque como les digo, es que estamos hablando de cosas concretas, esto está pasando ya, lo tenemos en muchos en sistemas clínicos de países avanzados sobre todo. Y aquí pues hay una enfermedad, la fibrosis cística, para la que sabemos que hay una variante concreta, un cambio de un nucleótido por otro, que es el que, bueno, es una de las causas claras de esa enfermedad. En la parte de Machine Learning se ha descubierto que los pacientes con fibrosis cística tienen esta variación y por lo tanto se puede diagnosticar. ¿El por qué ocurre? Pues bueno, la parte explicativa cuesta más, pero con ese conocimiento que navega por el modelo conceptual del genoma y realiza todas esas interpretaciones de tipo biológico, pues sabemos que hay un conjunto de variaciones, en este caso la R347P, que está asociada con la enfermedad que tiene un conjunto de síntomas de tipo respiratorio, digestivo, inmunológico, también heredados. Toda esta información está siempre en bases de datos que habitualmente son independientes, lo que genera un problema también muy bonito, pero muy complejo a nivel de ciencia de datos, que es cómo interrelacionar información que está diseminada, distribuida en tantas fuentes de datos. Pero bueno, aquí lo interesante a nivel explicativo es que yo sé que esa variación va asociada a un gen, que ese gen tendría que expresarse en determinados tejidos, pero cuando ese gen que genera una proteína, ese gen que tiene esa proteína está variado, esa proteína no va a funcionar como tiene que funcionar, y el hecho que no funcione como tiene que funcionar va a hacer que, bueno, ya tengo la explicación de bajo nivel, la explicación del modelo de ejecución biológico. Tendría que transportarse cierta sustancia a través de un canal iónico al exterior de la célula, tendría que transportarse también o generar un depósito de cloro que tiene que salir, eso no está pasando y al no
pasar, por lo que está ocurriendo, es que se genera un pH incorrecto y se levanta una respuesta del sistema inmune adaptativo como consecuencia del error que se produce al no eliminarse la sustancia que tendría que eliminarse. Y como ven, aunque sea muy rápido, pues bueno, el gran desafío que ahora mismo no enfrentamos es este conocimiento que aquí tenemos pues para una variación de la fibrosis quística. Nosotros nos gusta hablar de un oráculo genómico de Delfos, que sería pues un oráculo, una gran base de información donde yo pongo toda la información de estas instrucciones del lenguaje de programación de la vida y a partir de ahí soy capaz de realizar todas las inferencias y dar toda la información que va asociada con la pregunta que uno le haría, pues como hacían los griegos con Delfos, le haría a la sibila, le preguntaría al oráculo, bueno, ¿qué dice mi genoma? ¿Qué va a ser de mí de acuerdo con el código que yo tengo, que está escrito en mis células? Y bueno, ahí estarían un poco las respuestas que van asociadas a lo que dice mi genoma de mí, de lo que soy y de lo que manifiesto como consecuencia del código que tengo escrito en mis 10 elevado a 13 millones de células en el caso de una persona adulta. Imagínense, es otro tema en el que no podremos hablar hoy, la complejidad que tiene poder atacar un sistema que está compuesto por 10 elevado a 13 células. Pero bueno, también es verdad, cuando hablamos de un embrión solo hay una y por eso todo el problema se centra en los embriones, que son los más fáciles de manipular porque ahí la célula pues inicialmente es una o muy pocas. Seguro que habrá alguna pregunta después, y espero que hayan muchas, en el sentido de decir, bueno, pero que también está el entorno, lo que es la epigenómica, es decir, no solo lo que tengo escrito, es lo que dice o lo que me pasa, o cómo se estimula o cómo se manifiestan mi código genético en función de lo que ocurre. Y por supuesto que es verdad, pero que esto está dentro de este código suficientemente inteligente como para actuar en función de los estímulos que recibe del medio ambiente. Entonces, pues bueno, nosotros los informáticos, los ingenieros de software, sí que cuando inventamos los objetos, generamos una respuesta para este dilema, que es como un objeto tenía mensajes y métodos. Tú puedes tener, bueno, pues tienes un método, pero si no llega el mensaje, ese método no se manifiesta. El método está escrito, pero para que se manifieste tiene que recibir el mensaje, que en este caso vendría un poco del medio ambiente y del entorno que hace que la vida se desarrolle de una forma o de otra. Dentro de este ámbito de las ciencias ómicas, pues bueno, aparte de la genómica, la transcriptómica, la proteómica, está la epigenómica, que justamente da cuenta de la importancia que tienen los factores ambientales del entorno a la hora de hacer que determinados genes se manifiesten o no se manifiesten. Y bueno, con esto sería un poco, repito, la parte explicativa que iría asociada al modelo conceptual por el que navego para explicar y poder explicar pues, una característica. Cuando hablo de explicar características humanas, me estoy centrando, como ven en la charla, en lo que se está centrando toda la ciencia hoy en día, que es la medicina. Porque, claro, no está bien que yo quiera que alguien sea más, yo qué sé qué decirles, ¿no? Más atractivo, más inteligente, menos. Claro, eso no es aceptable desde el punto de vista ético y nadie lo va a aceptar, aunque también sea algo que se pueda estudiar en el ámbito de la genética de las personas. Pero eso no se va, es inaceptable. Pero lo que todo el mundo acepta es que si tengo una enfermedad, tengo un cáncer, que me lo curen, que se lo pueda curar a mi familia o a quien sea. Claro, por ahí es por eso, por lo que todos estos avances se están dirigiendo o van canalizados directamente por el ámbito de la medicina de precisión. Bien, acabo ya porque debo tener a Carlos ya de los nervios, aunque no me diga nada, porque me ha dicho que eran 40 minutos y llevo más. Pues, repito un poco en esa parte de la IA, esa idea del oráculo genómico de Delfos, cómo tenemos inteligencia artificial predictiva para identificar patrones, identificar variaciones que podemos explicar con la inteligencia artificial explicativa, que utiliza pues, la noción de ontologías y de modelos conceptuales que están soportados por dichas ontologías. Y bueno, voy a acabar con esto que les comentaba, con la conexión entre la ingeniería del software y la ingeniería de la vida, que es preciosa pues, para la mayoría de la audiencia de esta charla. Somos, yo creo que la gran mayoría, ingenieros de sistemas o ingenieros de software, y ahora podemos ser ingenieros de la vida aplicando los principios que hemos estudiado pues, durante todas nuestras carreras y determinando con el uso de la inteligencia artificial esos dos tipos de conocimientos. El conocimiento predictivo, para eso tenemos el Machine Learning; el conocimiento explicativo, que es para lo que tendríamos, pues como comentaba antes, ontologías y modelado conceptual. Y bueno, la realidad es que la ingeniería de la vida está aquí. Y que está aquí, tenemos que ser conscientes de que está aquí porque van a haber noticias continuamente en esa dirección, porque es algo que va a afectar a la práctica clínica,
va a afectar. Los tratamientos ahora mismo, por ejemplo, de terapias génicas son carísimos. Corremos el peligro de volver pues, a una edad antigua en la que si uno tiene los medios suficientes pueda curarse de una enfermedad y si no los tiene, no. Tenemos que ser conscientes de que hay que mantener la potencia, la fuerza de los sistemas públicos de salud para que haya una sanidad universal, una sanidad para todos. Y tenemos que saber que descifrar el código de la vida no es un desafío inalcanzable, todo lo contrario. Está siendo alcanzado de una forma, pues yo diría que brutal, en el sentido de que es que va a una velocidad espectacular. Repito que desde el 2002 el ADN se descubrió en el 1952, creo que era, hace nada, no hace ni un siglo. La genómica sale en el 1987, el primer genoma completado en 2003, es que no es nada, ¿eh? Y está yendo a una velocidad, créanme, increíble, ¿no? Y bueno, si hay alguien realmente preparado para afrontar este desafío de descifrar el lenguaje de la vida, somos nosotros, los ingenieros de sistemas, los ingenieros de software, expertos en IA, en modelado conceptual, porque de esa forma o somos los que tenemos ese conocimiento que es necesario para poder integrar de una manera eficiente una información tan compleja. Bien, como ven aquí en esta penúltima transparencia, pues prácticamente es del Homo sapiens al Homo genius. Y es que realmente bueno, como animal más evolucionado teóricamente, pues para lo mejor y para lo peor del planeta que compartimos con tantas especies, estamos entrando en un terreno impresionantemente desafiante, que es el de entender y manipular el genoma, que es el lenguaje de la vida. Y si entendemos y manipulamos el lenguaje de la vida, ¿en qué nos convertimos? Pues bueno, aquí de alguna manera esta metáfora es una metáfora que deja de ser ciencia ficción. El Sapiens como creador de vida, que repito, es algo para lo que no estamos preparados. Es que es muy fuerte de asumir, ¿no? Que seamos nosotros los que estamos creando vida, pues es algo que está ahí, está ahí y es que está llegando ya. Están pasando cosas como algunas que les he comentado brevemente, pues que ponen de manifiesto que todo esto está ahí ya. Bien, esta charla que di en una charla TEDx está en español. La titulé Jugando a ser dioses, porque realmente el desafío, un poco la provocación era decir, es que estamos en un camino que como nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que hasta ahora estaban en el ámbito de lo divino, no de lo humano. Y bueno, algo tendremos que reflexionar al respecto para hacer un uso correcto de esa gran potencia que se nos viene encima. Porque lo que parece evidente es que, pues bueno, todo esto está evolucionando de una manera imparable, que va a continuar de manera imparable. Y lo que nos toca es ser suficientemente inteligentes para, pues bueno, si va a llegar ese homogeneous, darle la bienvenida, que sea bueno, compartir ese grito, que viva el homogeneous, pero que viva un homogeneous que sea respetuoso con todos los valores que nos han caracterizado siempre como humanos, que sean homogeneous, que mejoren al sapiens, no lo empeoren. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí les podría contar muchas más cosas, como imaginarán, pero bueno, con esto lo que he querido es compartir con una audiencia tan querida para mí. Todas estas reflexiones son el resultado de mucho trabajo, de mucha gente, de muchos, pues sobre todo mi agradecimiento a todos mis estudiantes de doctorado, los 44 que en distintos ámbitos han colaborado a que todo esto sea real. Y nada, con esto, Carlos, me quedo ya un poco, puedo ver también aquí en el chat, quedo ya disponible para compartir y contestar las preguntas que haya tal. Por aquí por el chat veo algo. Bueno, recuerden, Bien. pues no. No, bien. Luca tiene la mano levantada. Ahora le damos la palabra a Luca, pero si alguien quiere del chat levantar la mano, yo le puedo dar el audio después y capaz que la hace oralmente, prefiere y no hacerla por el chat. Dale, Luca. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por estas reflexiones y por mostrarnos un camino por el cual estamos transitando, un camino que, como tú has dicho, tiene muchas aristas todavía que enfrentar y desafíos. Ahora, más allá de otros aspectos, sobre todo la parte ética, que me interesa muchísimo, pero eso lo discutiremos personalmente. En la parte, digamos, el uso de la IA, tú lo has mencionado sobre todo por la parte predictiva, o sea, el fast y slow thinking, ¿no? Ujú. Me parece súper importante. Ahora bien, nosotros
venimos de una tradición de hacer mucha programación, digamos. Entonces, o sea, ¿cómo modificamos las cosas y los programas? Hacemos que las cosas acontezcan programándolo. Está súper bien que tengamos la capacidad de descifrar el lenguaje de la vida. En la intervención para eventualmente modificarlo, como tú decías, por ejemplo, para curar enfermedades o intervenir. Hoy en día también estamos aprendiendo mucho en delegar esa tarea a la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el camino en este sentido? O sea, no solo para la clasificación y la interpretación profunda de lo que acontece, sino también para, de alguna manera, ir también desarrollando las soluciones y cuál sería nuestro rol en este caso. Ujú. Ok, muchas gracias, Luca, por la pregunta que está en la línea también crucial, en la línea de flotación de lo que estaba contando, porque realmente, como bueno, pues ahí realmente como humanos estamos generando conocimiento e información del que está aprendiendo la máquina. Esa parte predictiva explicativa nos permite cada vez más conocer mejor lo que es ese lenguaje de programación de la vida, esas instrucciones del lenguaje de programación de la vida. En la medida en que ese conocimiento sea mayor, que lo va a ser continuamente, de forma indirecta la máquina a través bueno, de los LLMs pues va a tener más información para poder realizar o va a tener más conocimiento para poder responder de una manera con mucha más precisión que lo que podemos manejar nosotros como humanos a todas las cuestiones asociadas con la salud. Y bueno, pues a mí estas cosas lo que siempre digo es que yo veo dónde están las limitaciones de la inteligencia humana, pero no veo dónde están las limitaciones de la inteligencia artificial más allá del consumo de energía, que es una limitación importante. Con esto lo que te quiero decir es que cada vez más pues, vamos a tener asistentes de salud, que van a tener más información. Bueno, ahora mismo estamos empezando y pueden cometer errores o pueden tener informaciones que todavía son imprecisas, pero en la medida en que nosotros vayamos poniendo en nuestro lenguaje todo ese conocimiento y lo hagamos accesible a la máquina lo va a aprender, lo va a integrar y bueno, pues todo indica que tal y como está evolucionando todo el tema de la IA, los LLM se convertirán en asistentes de salud bueno, ahora mismo bajo la supervisión del humano, pero no sé hasta cuándo ni en qué momento podrán tener tanta información que podrán incluso sugerirnos pues cosas que a nosotros no se nos habrían ocurrido, ¿eh? Al final va a ser siempre un conjunto de acumulación de información que en la medida, somos nosotros los que estamos nutriendo de información a la máquina, le estamos formando, pero lo que ocurre es que tiene unos mecanismos de aprendizaje que son muchísimo más potentes que los que tenemos nosotros. Entonces, como si estuviéramos criando un bebé que se está haciendo mayor y que cuando llegue a la mayoría de edad, pues no sé por dónde nos va a salir, ya veremos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta peli que me gusta mucho el cine, 2001, Una odisea en el espacio, me pareció en su momento una película fantástica. Y bueno, veo en todo lo que está pasando, pues esa situación en la que la máquina empieza a pensar, bueno, es que esto que me está diciendo el humano no es lo correcto, a ver cómo hago para que no sea así. Bueno, estoy yendo más allá de lo que me preguntabas, pero yo creo que es importante tener en cuenta que estamos entrando en esas dinámicas, estamos convirtiendo en real lo que hasta hace nada era ciencia ficción. Muy bien, muchas gracias. José Aguilar. Oscar, primero que nada, gracias por la presentación, muy ilustrativa y muy llamativa a partir del término con la que se estuvo promocionando. Te quería hacer una pregunta. En la IA, nosotros vemos cuatro dimensiones importantes a nivel ético. Eh, una dimensión, bueno, varias, pero voy a nombrar cuatro que creo que están muy en consono con tu presentación. Uno, el tema del sesgo. Otro, el tema de explicabilidad. Como tú presentas aquí, la explicabilidad es más como un modelo ad hoc. Y uno trata, cierto que sea un tipo de explicabilidad, pero uno busca tratar de mezclar todas. Por ejemplo, los modelos predictivos tienen problemas, eh, muchas veces por correlaciones espurias, etcétera. Entonces uno trata de jugar no solo con la que te pueda dar los modelos ad hoc, sino combinarla. Pero hay también otras que aparecen
que de alguna manera cuando respondías a, a Luca, aparecía una de ellas latente, como por ejemplo el problema de privacidad. Por ejemplo, los NLM es algo que se está reflexionando mucho sobre eso. Entonces, particularmente esas tres, no te estoy nombrando las demás, tú nombraste otras como la huella de carbono, etcétera, que son también preocupaciones éticas. Estas tres, sesgo, esa explicabilidad intrínseca en los modelos, bueno, modelos predictivos, o diagnósticos o prescriptivos, modelos de Machine Learning en esas tres áreas, y esta otra de privacidad, ¿cómo la ves Ujú. en este camino que nos has dibujado hoy? Muy bien, bueno, José, muchas gracias por tus palabras, por tu pregunta y por aclarar también, sobre todo por hacer una reflexión muy importante que es la de poner sobre la mesa las distintas facetas que hay que tener en cuenta al hablar de ella. Porque es cierto que en el uso que hacemos nosotros de toda esta metáfora de descifrar el lenguaje de la vida, hacemos una simplificación en esas dos partes, predictiva, explicativa, muy orientada a la parte médica, clínica, es decir, bueno, predigo, identifico variaciones, errores de patrones, que son errores de software que me generan una enfermedad, y luego explico la base biológica que produce que ese efecto sea así. Ahí estamos dejando de lado efectivamente otros aspectos que son muy importantes y que hay que considerar también, ¿eh? Nosotros ahora un poco estamos incidiendo simplemente en cómo para poder descubrir las instrucciones o descifrar las instrucciones de ese lenguaje de programación de la vida, tenemos que entender cada vez más cuál es el significado que tienen los distintos mecanismos biológicos que van asociados a las distintas combinaciones de nucleótidos que son pues un poco el objeto final de la secuenciación. Pero hablar de privacidad, como tú me comentabas ahora mismo, pues bueno, obviamente esos aspectos en lo que luego es la traslación a la parte clínica, a la parte práctica de ese conocimiento predictivo, explicativo, pues eso va a tener un rol esencial, porque hay aspectos de privacidad de datos que especialmente en el ámbito clínico son esenciales. Y como también bien decías, van a haber muchos más, no solo de consumo de huella de carbono, sino también un poco la parte ética. Yo entiendo que en la determinación o delimitación de qué es lo que realmente tiene sentido que el ser humano se plantee y que no. Y sobre todo también en relación a lo que preguntaba Lucas, hasta dónde, cómo evoluciona la interacción hombre-máquina y hasta qué punto en algún momento el hecho de que el trabajo que la máquina haga sea cada vez más fino nos deje en una situación de, bueno, de cierta debilidad intelectual desde el punto de vista de que nos llega a sorprender la máquina porque nos llega a hacer, pues no te digo ahora, pero imagínate dentro de 10, 20, 30 años al tiempo que va esto, que tengamos máquinas que estén muy por delante a lo mejor de lo que somos capaces de poder hacer los humanos con nuestros mecanismos cognitivos. Yo recuerdo ahora las discusiones que teníamos cuando empezó a haber máquinas que jugaban al ajedrez y mucha gente pensaba que era imposible que una máquina pues le ganara a un humano al ajedrez y bueno, mira cómo ahora podemos ver cómo ha acabado esa historia, no solo gana, sino que continúa mejorando la máquina y la capacidad del cerebro humano de jugar al ajedrez pues es la que es. En el tema que tú comentas, efectivamente hay otros aspectos de la IA que van a estar ahí, sobre todo en las aplicaciones prácticas de todos estos problemas asociados a descifrar el lenguaje de la vida, pero nosotros ahí lo que nos centramos mucho ahora, como estamos descubriendo ese lenguaje, nos centramos en esa simplificación de predictiva, machine learning oriented y explicativa, conceptual modeling oriented, para jugar con esa doble dimensión, de que por un lado identifico por qué, o sea, qué es lo que tengo cuando una enfermedad aparece y luego explico el por qué, porque son dos ejercicios distintos, que es muy bonito, cómo aplicar Machine Learning sobre muchos datos, fuerza bruta de datos para buscar comunalidades y cómo aplicar después ontologías y modelos conceptuales para explicar la base biológica de esas comunalidades que hemos descubierto. Gracias, Oscar. Muchas Gracias a ti. gracias. Tenemos a Sandra Cabrera también. Voy a ver si le puedo habilitar el micrófono, a ver si te puedes desmutear ahí. Muchísimas gracias, ¿me escuchan? Te escucho Sí, perfectamente, Sandra. Muchas gracias Muchas por gracias. Muy buenos días, profesor Oscar Pastor y colegas. Mi nombre es Sandra Cabrera de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias por compartir esta fascinante temática. Y yo no podía dejar de pensar en un nombre así como hackeando a la ingeniería de la vida, ¿verdad? Mientras usted hablaba.
Me parece muy interesante y cuando mencionaba los errores de software, recordé a una psiquiatra que es compatriota suya, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que Ok. habla acerca de cómo las emociones y los pensamientos no gestionados se somatizan, ¿verdad? Y pues cuando se vive en ese estado de alerta, el cortisol se eleva y pues desencadena una cantidad de enfermedades. Entonces, pensaba en que lo básico, ¿verdad? Lo básico es poder comenzar a trabajar con estos temas de programación neurolingüística. Y quería preguntarle a usted si como parte de su investigación usted lo ha incluido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Efectivamente, absolutamente la respuesta es sí. O sea, eso. Ahora mismo estamos en un entorno en el que, desde el punto de vista más de ingeniería de sistemas, todo lo que nos ocurre cuando le pregunto a mis estudiantes si la vida es un programa y me dicen, pues no, porque hay algo más. Y digo, vamos a ver, ¿qué es lo que no se puede explicar a través de mecanismos biológicos y químicos de nuestra reacción frente a cualquier estímulo, ¿no? Otra cosa es que hay muchas cosas que no sabemos aún, ¿no? Pero efectivamente esos mecanismos neuronales que son los que hacen que en un momento determinado, pues tengamos la respuesta que tengamos en cualquier ámbito, son todos o tienen todos, y es un poco la hipótesis con las que estamos trabajando en nuestros proyectos, tienen siempre un fundamento biológico que tenemos que llegar a entender para poder, en el caso de la medicina de precisión, pues poder curar o al menos poder paliar de determinada forma. La parte emocional es la misma, es la parte más controvertida, porque las emociones está claro que son humanas y que son muy especiales, pero claro, las emociones no ocurren por arte de magia. Las emociones son consecuencia también de la respuesta biológica frente, pues, a determinados estímulos, hormonas, en fin, una serie de situaciones que siempre tienen una base químico-molecular. Y bueno, en todos los casos en los que trabajamos con expertos clínicos, el patrón siempre es el mismo. Y en esto que comentabas tú, podríamos hacer igual. Intentamos acumular datos, información de personas que están padeciendo una determinada situación. Intentamos clusterizar, agrupar personas que comparten los mismos rasgos de problema con personas que no los tienen. Y a partir de ahí intentamos identificar cuáles son los mecanismos genéticos que explican que la respuesta biológica de esas personas dé lugar a las reacciones que vemos. Y bueno, pues por ahí es por donde siempre estamos echando mano del mismo tipo de solución. Estamos siempre intentando decir, bueno, consigamos identificar en cuanto tenemos datos suficientes, aplicamos Machine Learning para intentar ver dónde están las comunalidades genómicas y después intentemos explicarlas. Y bueno, ahí vemos que efectivamente, y por eso me gustaba ese título, Descifrando el lenguaje de programación de la vida, siempre aparecen una serie de instrucciones de base químico, físico, biológico, molecular, que son las que de alguna forma, si pudiéramos combinar de forma correcta, nos darían respuesta a cualquier situación a la que nos podamos enfrentar. Los humanos, fíjate, y cualquier especie de la Tierra, porque todo es genoma en nuestro planeta. Pero bueno, eso es otra historia que daría mucho que hablar. En definitiva, la respuesta a tu pregunta es que eso es un ejemplo claro de una situación en la que podríamos aplicar esa dicotomía de fast thinking, slow thinking, generar datos, identificar personas con la misma problemática y a partir de ahí, una vez determinadas las variaciones genómicas que puedan explicar eso, ver cuál es el efecto biológico que permitiría explicar lo que les está ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy creo que habilitando el micrófono de todos ahora, si queremos, ya se acabó, me parece, no hay preguntas. Ah, para Mónica Silvestri, quiere hacer una pregunta, a ver si podés hablar ahí, Mónica. Ahora sí, está habilitado el micrófono. Ahora sí. Dale, ¿Me escuchan? adelante. Sí. ¿Qué Sí, tal? Bueno, Óscar, un gusto, muy, muy interesante. Para mí fue nuevo todo lo que estuviste contando. Me encantó ese paralelismo, me parece que, bueno, para mí era, como decía, era nuevo. Y estaba pensando en lo que dijo el compañero hace un momento con el tema, la cuestión ética eh, y todas las implicancias que trae esto. Y la pregunta concreta es si ha habido un cambio en el abordaje de este tipo de cosas, de incorporar perfiles profesionales que de alguna manera vayan trabajando y viendo, adelantando este tipo de temas, porque da la sensación de que
la ciencia o todas estas cuestiones avanzan mucho más rápido y entonces, volviendo al cuento del chino, ¿no? Que terminó preso por hacer la alteración del genoma, dentro de unos años nos va a parecer quizás ridículo. El chino lo que hizo se adelantó, fue más rápido y no había respuesta para eso. Entonces la pregunta concreta es esa, si todas estas cuestiones han hecho que la forma de trabajo incorpore este perfil, que no sé qué mezcla tendría que ser, pero que vaya de alguna manera viendo en paralelo estos avances. No sé si se entendió. Estás muteado, Oscar. Estás muteado. A ver, Ahora sigue te va a decir que de muteado. los 45 alumnos de doctorado que ha formado, algunos lo está formando en eso. Entonces estos A perfiles ver ahí, algo ya Oscar. existen. Oscar, ahí podés desmutearte. Reactivar audio, reactivar audio. Ahora Ah, sí, ¿eh? ahí. Hola, ¿me oís? Sí, sí, te escuchamos. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, Mónica, gracias por la pregunta y la respuesta, como te decía, es nuevamente que sí, que es un tema. Una de las cosas que más me llama la atención de todo lo que estamos viviendo ahora en mi grupo de investigación es esa multidisciplinariedad natural. Por nosotros siempre éramos ingenieros de sistemas y ahora tenemos ingenieros de sistemas, tenemos ingenieros biomédicos, trabajamos con médicos, tenemos genetistas, tenemos psicólogos, pero algunas enfermedades de tipo de trastornos mentales, tenemos biotecnólogos, es decir, tenemos una variedad de perfiles que hace que a veces necesitemos de una manera natural a profesionales de otro ámbito para poder llegar a alcanzar objetivos comunes. Entonces, sí que es verdad que, bueno, también temas legales, lógicamente, o sea, se nos abre ahora siempre se habla mucho de la multidisciplinariedad, pero ahora nos damos de bruces contra la necesidad real de tener equipos multidisciplinares y a veces nos da problemas, porque cuando vamos con proyectos al ámbito clínico, a lo mejor nos dicen, oye, que vosotros sois informáticos, aquí no pintáis nada. O cuando pedimos algún proyecto informático ahora en ingeniería de sistemas de información, nos dicen, oye, que esto tiene demasiada carga clínica, ¿no? O incluso en algunos casos entramos en temas que parece que sean de derecho, porque tienen un aspecto legal enorme, ¿no? Entonces es verdad que es como si estuviéramos abordando la transversalidad real del conocimiento. Estamos hablando de entender la esencia de lo que es el conocimiento que transmitimos como ser humano, que generamos como ser humano. Y bueno, sí que es verdad, eso al final es un desafío también, el poder integrar a profesionales muy de diversas fuentes, porque todos hacen falta. Yo al final tengo la imagen de que esto es como estar en una orquesta en la que todos los instrumentos hacen falta. Si te falta algún instrumento, al final no suena bien, ¿eh? Y todos son necesarios y todos tienen que estar afinados, tocando la misma partitura, pero cada uno de ellos aportando lo mejor de su conocimiento. No sé si respondió a tu pregunta. Hola, a ver, ¿me escucháis? Sí, Oscar, te escuchamos Ah, bien. vale, vale, vale. Sí, Ok, sí, ok. no te preocupes. Bueno, Oscar, hemos abusado de tu generosidad, de tu tiempo, hemos disfrutado todos tus conocimientos, la verdad que una charla apasionante, pero vamos a dar por concluido este segundo seminario. Seguramente te volvamos a invitar en alguna otra oportunidad para seguir hablando de esto que es muy apasionante, ¿está? Bueno, a todos muchas gracias. La disertación va a quedar grabada y se va a difundir para toda la comunidad Clay. Así que bueno, seguimos en contacto y próximamente recibirán novedades sobre el seminario del mes de junio. Muchas gracias, Perfecto. Oscar, nuevamente. Carlos, ¿puedo decir algo final que me ha quedado ahí? Como Sí, estaba en obvio, Maastricht, obvio. lo decía antes, aquí Sí, estamos sí. en Maastricht, que es la cuna de que en Europa podamos movernos sin pasaporte. Ojalá tengamos más pronto que tarde, un Maastricht latino y iberoamericano donde podamos movernos todos sin pasaporte de un país a otro de una manera, pues con nuestro corazón en la mano, que es lo que mejor sabemos hacer, ¿eh? Ah. Muchísimas Le gracias, agradezco a Oscar. Lucas también, que fue el que ayudó a concretar esta charla. Muchas gracias, Lucas, que si tenés No, palabras por finales, favor. así Muy bien. cerramos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Luca, y muchas gracias a todos, ¿eh? No, por favor. Gracias a ti, Oscar, en nombre de Clay, de toda la comunidad Clay. Un abrazo grande para todos y seguimos construyendo esta comunidad ibero-latinoamericana de informática
con muchas perspectivas y mucho entusiasmo. Un abrazo y nos veremos en Clay 2026, espero en México. Perfecto, seguro que sí. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos los Oscar. participantes también. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Ahora sí, Cuídate. ahora sí pueden hablar todos, saluden todos. Adiós, Eso. Hay gracias. muchos saludos en el chat también, ¿eh? Hay muchos saludos en el Sí. chat. Es que no podía contestar. Gracias. Bueno, Gracias, nos Oscar. vemos, Gracias. gracias. Hola Chao. Claudia, Chao, hasta hola a luego. todos. Muchas gracias a todos. Hola. Hola Francisco, hola a todos. Y Claudia también, madre mía, cuánta gente conoce, cuánta gente querida. ¿Eh? Los teníamos a todos silenciados. Pepe, Paco Pepe, mi amigo de la infancia, Paco Pepe, ¿cómo estás? Francisco Oscar también. y yo somos compañeros de carrera, ¿eh? Hombre, Sí. eso es todo un orgullo para mí, ¿no? Poder ahí tener compañeros, me faltan compañeros de clase casi del cole, ¿no? Oye, Francisco, no sabía que tú estabas tan viejo, ¿eh? Oscar lo sabía, pero que... Ya eso Miren nos que sigo atreve a grabando, decirnos en la, sigo en la cara, no grabando. nos lo dirá Francisco. Es que Si ten en quieren cuenta dejo de que grabar, ¿eh? yo me conservo mejor porque estoy menos trabajado que Oscar. Ah, eso. Ese es el tema. ¿Ya? Bueno, No, pero sí que bueno, eso tenemos unos fondos fantásticos, ¿eh? Que tenemos aquí entre mi catedral y tu ventanita esa chula que se ve ahí, creo que hasta las viñas parece, ¿no? sí, sí, súper, súper bien. Bueno, Muy bien, eso oye, era pues nada, chistes de dinosaurios, ¿eh? Perdón. Hasta luego. Bueno, venga, Oscar, muchas muchísimas gracias. gracias. Un abrazote enorme, ¿eh? Querido. Vale, Bueno, Gracias. abrazo. Ahora sí. adiós. Chao, También toda la chao. familia. Chao, chao, chao. Abrazo.